Buenos días, banda, bienvenidos nuevamente a Filosofando. Hoy estamos aquí con un gran amigo. ¿Gustarías presentarte? Sí, mi nombre es Jorge Luis Corona Gudiño y yo soy abogado, estudié licenciatura en Derecho y después hice un posgrado en Historia del Derecho. Excelente. El día de hoy el formato va a ser un tanto diferente a como lo planteamos porque estaría bueno que aprendiéramos juntos un poco de la historia del derecho en México y a expensas de eso también estaría bueno que la dinámica del canal es hablar sobre la conciencia en términos filosóficos y psicológicos, ¿verdad? Pero también al mismo tiempo invitamos a gente de diferentes disciplinas a que nos enseñen de sus disciplinas y al mismo tiempo crear como una sinergia en este diálogo entre conciencia y sociedad, ¿no? Entonces, una de las primeras preguntas con las que me gustaría abrir el diálogo del día de hoy es conocer la importancia de la historia del derecho mexicano en la práctica jurídica actual. Pues más que nada es una cuestión primero de cultura jurídica, ¿no? Cultura jurídica y cultura general, porque digamos que el derecho es un producto cultural, ¿no? Ese producto cultural quizás es uno de los más relevantes para nuestra sociedad, porque las consecuencias del derecho afectan nuestro patrimonio y afectan nuestra libertad, ¿no? Y ser conscientes de los procesos históricos que dieron lugar a las normas, a las instituciones, es importante para saber cómo operan esas normas. La utilidad reside en eso, de simplemente ser más conscientes de las instituciones y de las normas, que todas fueron creadas en determinados momentos históricos, con determinados intereses, bajo la influencia de determinadas ideologías, y que naturalmente eso nos hace más conscientes de nuestro mundo social, nuestro mundo humano. Y cómo nos relacionamos, ¿no? Entre pares, en sociedad. Exactamente, finalmente el derecho es una manera de, digamos, solucionar, ¿no? Ese es el sentido práctico del derecho, de solucionar nuestros problemas sociales, ¿no? Una manera pacífica, institucional, que procura economizar los recursos y naturalmente los, digamos, grandes riesgos que tiene esta sociedad. Es mejor que, por ejemplo, nosotros, si tenemos un problema, ¿no? Lo dialoguemos frente a una tercera persona que, por ejemplo, nos agarremos a golpes ahorita, ¿no? No economizamos porque eso es violencia, yo te puedo lastimar y en ese lastimar, pues, bueno, yo puedo hacer que tú dejes de hacer tu trabajo, ¿no? Y eso económicamente para la sociedad es pues retroactivo, ¿no? Es algo que perjudica, porque es finalmente una persona que ha sufrido un daño, ha sufrido un perjuicio. Ok, una segunda pregunta sería, ¿cuáles serían los principales desafíos que enfrenta el sistema legal mexicano en la actualidad? Pues bueno, yo pienso que es sobre todo falta de legitimidad, ¿no? Y es una cuestión que no es única de México, es una cuestión mundial, ¿no? Se trata de una crisis democrática por la cual actualmente vivimos. Con la administración actual, naturalmente el presidente está colocado en una cuestión de popularidad muy alta, pero muy en el fondo y en otras instituciones se sigue viendo, ¿no? Y el ataque, bueno, el ataque a la cuestión esta de la figura presidencial es inminente, ¿no? Y también el uso que hace el presidente de los medios, bueno, de la mañanera, ¿no? De la difusión que tiene, de la difusión que tiene, se ve bien pues esa crisis, y es una crisis que va a seguir. Yo pienso que es el principal reto que tenemos, la confianza que hemos depositado en determinadas instituciones, tiene relación con esta legitimidad, porque al final del día, por ejemplo, terminamos desconfiando de la policía local, de la policía estatal, de las instituciones de seguridad en general, y creo que tiene que ver mucho con esa falta de legitimidad que nosotros como ciudadanas, como ciudadanos recibimos. Sí, justamente eso que mencionas de la desconfianza que se tienen a las instituciones que supuestamente nos deberían ayudar o auxiliar en casos determinados. Un ejemplo es el Instituto de la Mujer, ¿no? Que ahorita con esto de la ola feminista que hoy en día está muy activa, pues sí hay como estos casos de que a veces no van a presentar como las denuncias porque creen que no se les va a hacer caso, no se les va a atender a su demanda, ¿no? En el sentido de que se haga justicia en el caso de que son violentadas. Exacto. Entonces, qué buen interesante punto, ¿verdad? ¿Cómo crees que han evolucionado las leyes en México y las instituciones? Pues la evolución ha sido como muy, digamos, en un principio
muy centradas a los intereses pues, de determinados grupos de poder, sobre todo, ¿no? Antes de los años 90, 80, pues, bueno, era evidente el control que tenía el PRI sobre las diversas instituciones públicas, y eso condicionó mucho, naturalmente, el desarrollo del país, ¿no? Hay personas que dicen que sin el PRI el país no hubiera sido nada, porque pues básicamente ellos, bajo el monopolio del poder, crearon la mayoría de instituciones del país. Otros que naturalmente la situación hubiera sido distinta, ¿no? Si se hubieran hecho las cosas de otra manera. Es una cuestión muy compleja, pero pienso que el desarrollo se ha ido yendo en diversas, digamos, como un péndulo, ¿no? En diversas direcciones según la administración que haya estado, ¿no? Pues simplemente tenemos que durante una época los bancos se nacionalizaron y luego se vendieron a manos extranjeras, ¿no? Por poner un ejemplo. Hubo un tiempo en el que se crearon múltiples empresas estatales y otro tiempo en el que se privatizaron. Y todo esto pasó en un mismo siglo, ¿no? El siglo XX. Entonces, se trata de una evolución que ha tenido un interés social, eso no se niega, pero que últimamente se ha visto como más encaminada, ¿no? a la privatización y naturalmente, a la cuestión esta de ciertas políticas liberales que tienden digamos, a privilegiar sobre todo la libertad, ¿no? Antes, más que la igualdad, sobre todo la libertad. ¿La libertad va por encima de la igualdad en este caso? Hay una tendencia, pero no es exclusiva, es simplemente eso, una tendencia. Ok, es como el momento actual, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pues naturalmente a la administración actual ha tenido como otra perspectiva social, ¿no? Y otra perspectiva política diferente. Esa es naturalmente la cuestión ideológica de esa famosa 4T, devolver al pueblo, digamos así, lo que en las anteriores administraciones se privatizó o se procuró, digamos, dañar, ¿no? Al erario público, el combate a la corrupción, todo este tipo de banderas, pues bueno, siguen me parece, siguen este tipo de líneas. Pero en general tiene que ver con eso. De repente se dio mucho auge a la privatización, digamos, a determinadas políticas que beneficiaban a un sector empresarial que se veía como benéfico, ¿no? Para la cuestión económica del país, y actualmente pues se trata de, digamos, apoyar a determinados sectores de la población, ¿no? El caso de la pensión a los adultos mayores y su constitucionalización, pues bien, data de ese esfuerzo, ¿no? ¿Qué hitos consideras tú en la evolución del derecho mexicano? Bueno, creo que el hito más grande es la Constitución de 1917, porque es un punto, digamos, de inflexión en la historia del derecho mexicano, porque ese momento fue cuando se incorporaron, digamos, al régimen jurídico mexicano los famosos derechos sociales, ¿no? El derecho del trabajo, el derecho agrario, los dos principales, ¿no? Y un segundo hito más reciente tiene que ver con la reforma penal, ¿no? Que sucedió hace unos años, y la reforma en derechos humanos, ¿no? La de 2011, 2008 y 2011, penal y derechos humanos. Y creo que tiene que ver mucho con la presión que en ese momento México tuvo, sobre todo por una parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y por otra parte también el apoyo que tuvo sobre todo de muchas asociaciones civiles para procurar cambiar y de otros actores, ¿va? Okay. Para cambiar naturalmente esa situación. Lo importante de los derechos humanos actualmente es de que, pues bueno, se ha dado un mayor énfasis, ¿no? Y se ha tratado de que realmente el fundamento de todo el derecho sean esos derechos humanos, ¿no? Se han hecho reformas como el control difuso, ¿no? Dentro del Poder Judicial. Se han hecho cambios también a nivel de, digamos, el papel que juegan esos derechos humanos, porque también ya se reconocen, a diferencia de otros años atrás, se reconocen ya, pues, los derechos humanos, inclusive están en un tratado internacional, y pues al mismo nivel de la Constitución, ¿no? Entonces se trata de un hito también importantísimo, ¿no? En nuestra historia. En nuestra historia. Me parece que esos son los dos más grandes, o los tres más grandes que pudiera rescatar. Excelente. ¿Cómo consideras tú que ha influido la globalización
en el derecho mexicano? Pues yo creo que mucho. En los últimos años, sobre todo a partir de los 90, de la firma del Tratado de Libre Comercio, se reformaron varias estructuras, ¿no? Y eso tiene que ver con este proceso de globalización, que en un principio tiene que ver más con una regionalización, es decir, crear una región económica pues donde haya procurar, ¿no? Donde se procurara un libre tráfico de bienes, un libre tráfico, pues, lamentablemente no tanto así de capitales y de personas. La crisis migratoria da un claro ejemplo de ello, pero por lo menos de bienes, ¿no? Y esto llevó a reformar diversas leyes, ¿no? Y crear nuevas instituciones. Se crearon leyes específicas para la inversión extranjera, se reformaron varias normas, sobre todo para crear nuevas formas de sociedades mercantiles o de subtipos, digamos así, específicamente de sociedades anónimas. Y se crearon muchísimos instrumentos para agilizar, ¿no? Hacer más fácil el comercio en general en México respecto sobre todo a Estados Unidos y pues naturalmente Canadá, ¿no? Pero también ha sido el auge naturalmente de los tratados internacionales de libre comercio, porque México es un país que tiene suscrito un sinnúmero de tratados internacionales y los que tienen que ver con libre comercio pues no nos quedan fuera, ¿verdad? Con otros países y con otras entidades. Podemos decir que esta globalización lo que ayudó también fue una apertura económica, ¿no? Hablabas de crear una región que permita el tráfico de bienes, pero al mismo tiempo también hay cierto tráfico de capital en todo este movimiento, ¿no? Sí. Es decir, por ejemplo, ¿no? Se hicieron tratados internacionales nuevos para evitar la doble tributación, ¿no? El marco, digamos, sí es el que tenemos con Estados Unidos actualmente, y eso data de un esfuerzo pues reciente, ¿no? Reciente quiere decir que pues básicamente después de los 90s, ¿no? La implementación naturalmente de reformas fiscales que permitieran también esa facilidad, ¿no? Para las empresas para instalarse y naturalmente hacer pues, sus negocios sin que tuvieran que tener una carga mayor, en este caso no contributiva. Ahorita un buen caso podría ser el Tesla, ¿no? Que acaba de entrar y se podría ver como parte de, como tú decías, es prácticamente de la historia reciente, los 90s para acá, y podría ser los beneficios de esta globalización, tener apertura también a empresas de otras regiones que se puedan instalar en México para aprovechar, pues, ahora sí que la mano de obra, ¿no? Sí, aprovechar la mano de obra y sobre todo, en este caso, los recursos, ¿no? El litio, que es lo que más se popularizó, sobre todo por la facilidad, ¿no? El litio está en el norte, en los estados de Sonora, sobre todo en los estados norteños, y es algo pues, que para esa empresa es más económico extraer, ¿no? Y luego pues, llevar sus productos a Estados Unidos. Sí, es hasta cuestión de logística, ¿no? Para Así ellos, es. que terminan beneficiándose pues, de todas estas reformas que comentabas. ¿Qué oportunidades y desafíos ves tú que se presentan para el futuro del derecho mexicano? Creo que dentro de los principales desafíos tienen que ver con el derecho energético, número uno, la cuestión ahorita del litio, pero también del petróleo, ¿no? Porque al mismo tiempo que el gobierno tiene un cierto interés, lo hemos visto con la construcción de las refinerías y la adquisición, ¿no? En una refinería fuera del país, tiene que ver mucho con cómo se van a gestionar esos recursos y qué tanto realmente le vamos a poder sacar provecho, bueno, el Estado le va a poder sacar provecho a esos recursos y qué es lo que va a pasar después, ¿no? Porque económicamente es un movimiento estratégico muy importante, pero al mismo tiempo hay que ser conscientes de que no va a durar, ¿no? No va a durar mucho tiempo. Entonces, creo que una parte tiene que ver con eso, con el desarrollo del derecho energético, otra parte tiene que ver con la cuestión digital, ¿no? Porque al final del día el Internet, la inteligencia artificial está dando pasos cada vez más rápidos y la regulación en este tipo de medios, ¿no? Cada vez está siendo cada vez más importante. Y otro punto también, quizás no tan relevante porque no todo el mundo le llama la atención por ser una cuestión digamos, como el derecho energético, el derecho, el derecho informático, si le puedo poner un nombre así,
el derecho de la información, porque digamos que no se puede cuantificar monetariamente como esos ámbitos, creo que tiene que ver mucho con el derecho a la familia también. Por ejemplo, la situación de de la maternidad o del aborto, o inclusive, ¿no?, de la paternidad y de las nuevas tipos de familias, ¿no? Inclusive, ¿no?, de la misma idea que tenemos de familia, están cambiando y el derecho se está adaptando a esos cambios, ¿no? Y esos cambios, en este caso, pues están dando no solamente por reformas a la ley, sino también por la actividad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha emitido varias jurisprudencias al respecto. Eso que mencionas ahorita del el último punto de la familia, venía también con unas preguntas ahí, pero antes de tocar ese tema, eso que mencionas ahorita de la inteligencia artificial, sí, está teniendo un crecimiento exponencial que también afecta no solamente, ahorita hablando solamente del derecho, afecta también como estos ámbitos de cómo se ejercen las cosas a partir de la nueva era tecnológica, ¿no? ¿Cómo afectaría el hecho de decir, en lo ético, de hacer una tarea hoy en día que te tomaba tal vez leerte un libro entero, le dices a la inteligencia artificial, hazme un ensayo de tal cosa y te lo hace en 3 minutos, ¿no? Entonces eso a nivel ético va a afectar el desarrollo de los futuros profesionales, ¿no? Porque podríamos decir que bueno, la educación en México, pues no podemos alardear de que sea muy buena. En este caso, ¿cómo rezagaría a los futuros profesionales? Y luego, ¿cómo nos adaptaríamos a estos rezagos que van a tener los futuros profesionales, ¿no? Y es ahí donde yo también veo que pues sería un reto para la jurisprudencia o para el derecho como tal, el ver cómo sería que adaptemos estas herramientas, porque son herramientas, al desarrollo de los nuevos profesionales, ¿no? Entonces me quedé como con ese punto de ahí, de decir, sí, tienes razón en cómo sería que se adaptaría. ¿Tú cómo consideras que esto afectaría en el plano ético en nuestra sociedad? Pues de una manera, digamos, importante, ¿no? O sea, creo que la cuestión, por ejemplo, de la originalidad del trabajo, ¿no? Es una cuestión que sigue siendo bien valorada en determinados ámbitos, ¿no? Pero hay que ser realistas. En la mayoría de los trabajos, pues el Fordismo, ¿no? O bueno, todo este tipo de corrientes que trataban de simplificar el trabajo para tener una mayor producción, pues es el que terminó reinando, ¿no? Básicamente en la vida empresarial. Así es que yo creo que en lo que tiene que ver con productos que requieren, ¿no?, o servicios que requieren, digamos, una cierta logística, una cierta producción mecanizada, ahí sí, o sea, la inteligencia artificial va a tener un campo indiscutible, ¿no?, de victoria. No obstante, creo que en el ámbito más bien donde se requiere, digámoslo así, valorar sobre todo, ¿no?, el trabajo intelectual humano, artístico, creativo o simplemente, ¿no?, de producción, digamos, como tal, de las manos humanas o del intelecto humano, ahí sí va a seguir siendo indispensable. Éticamente, a mí me parece, ahí sí va a ser siguiendo indispensable, digo, la cuestión está de la creación propia humana. Pero esto también lleva a otra cuestión, ¿no? Éticamente me parece que, digamos, es un punto, y esto también es un tema filosófico, ¿no? Hasta qué punto realmente empieza la creatividad como tal, ¿no? O sea, porque finalmente la inteligencia artificial es también una producción humana. Sí. ¿No? Y todas las aplicaciones que conocemos de inteligencia artificial son también producción humana y tienen ciertos límites, ¿no? Que los pueden expandir porque, digamos, que desarrollan un lenguaje, ¿no? Pero al final del día son producciones humanas a las cuales se les pueden poner también límites por parte de esos humanos. Éticamente a mí se me figura que en un futuro tendremos que hacer nuevas, digamos, políticas o medidas, sobre todo para contrarrestar quizás las desigualdades sociales, ¿no? Independientemente de las que se originen directamente de la inteligencia artificial, como puede ser naturalmente la cancelación de muchos lugares de trabajo, por lo tanto el despido, digamos así, de algunas personas. Me parece que lo que se puede hacer es simplemente, ¿no?, la famosa renta universal. Bueno, no es lo que a mí se me hace, es lo que he leído últimamente. Son propuestas que están sobre la mesa, ¿no?, y que pudieran ser
también una solución, que tiene naturalmente sus pros y sus contras. No es una panacea completamente, pero bueno, ¿no? Es lo que ahorita se tiene pensado en el ¿Y en el plano panorama educativo general. crees que se debería legislar también el uso de estas herramientas para aprovechar? Porque bien como lo mencionas, es cierto que la inteligencia artificial, al ser un producto humano, que es un producto humano a final de cuentas, tiene sus parámetros y estos parámetros dependerán de las personas que ahora sí que se encarguen de configurarlo, ¿no? Y en el caso de la inteligencia artificial, que sus parámetros van en base a lo que es el procesamiento del lenguaje natural, incluirlo en la universidad como estrategia de aprendizaje para potencializar o maximizar el aprendizaje, ¿crees que deba de legislarse eso en el sistema educativo? No creo que se deba de legislar. Yo pienso que se trata más bien de una cuestión de política pública que se puede integrar, sobre todo para las personas que trabajan en el ámbito tecnológico o que tienen digamos, una pretensión tecnológica, ¿no? O de aplicación tecnológica en su vida profesional. Y ahí sí me parece conveniente, ¿no? Que, digamos, que el sistema educativo impulse el uso o el empleo de esas tecnologías. En el sentido, una medida razonable, ¿no? Y en el sentido de que se deben utilizar para, digamos, sacar un mayor provecho al trabajo, ¿no? que se emplea. No en el sentido, pues, de procurar suplantar a la mano de obra. O bueno, si se va a suplantar a la mano de obra, pues yo te decía, ¿no? Dar otras soluciones. Pero eso depende no tanto del sistema educativo, sino del aparato gubernamental y naturalmente de las empresas, ¿no? Al final. Ok. Y, Todos estos factores sociales que van a terminar convergiendo al final de cuentas. Sí, ¿no? ahora sí que, fíjate, no todo tiene la necesidad de pasar por el derecho. Hay cosas que, digamos, que es mejor por la practicidad y por lo rápido que se pueden tomar las decisiones. Hay cosas que mejor se pueden tomar, hay decisiones que mejor se pueden tomar en el ámbito de políticas gubernamentales, políticas públicas gubernamentales, o simplemente decisiones que, por ejemplo, el gremio empresarial puede optar, ¿no? O inclusive el gremio sindical o de la organización de los trabajadores puede tomar, ¿no? Ok, excelente. Entonces, tomando ahora sí el punto que decías sobre la constitución de la familia, venía preparado con una pregunta que no está como tal estructurada, pero la pensé de esta manera. La parentalidad, por ejemplo, en los casos en los que vemos que las familias se dividen, sabemos que por esta parte hay ciertos derechos de los hijos y ciertos derechos de los padres. ¿Cómo convergen ambos a la hora de tomar una decisión jurídica en ese sentido? Pues bueno, hay una cosa que llamamos el interés superior de la niñez. Bueno, no es algo que llamamos, sino que es algo que viene en la Constitución como tal, ¿no? Y un juez, al momento de decidir cuando hay algún conflicto entre el derecho de los padres o el derecho de los menores, o entre los derechos de los padres, ¿no? Respecto a los menores, siempre se tiene que decidir en base a ese interés superior de la niñez. ¿Nos podrías detallar un poco más qué es esa superioridad de ese principio? Ajá. Bueno, simplemente se trata de procurar velar de manera lo más objetivo posible, ¿no? Por el beneficio para el niño, ¿vale? El beneficio real para el niño. Entonces hay situaciones, y esto es, por una parte, lo complicado, pero también lo interesante del derecho. Cada vez estamos pensando menos el derecho, y me parece que es algo positivo, como simplemente aplicar la ley, ¿no? El derecho como simplemente las leyes que las tenemos que aplicar, y digamos, discurso, ¿no? Del legalismo jurídico, y estamos más bien entrando a un discurso, ¿no? Y eso ya tiene también unos 10 años más o menos más, de que el derecho, sobre todo en los casos difíciles, es una cuestión de, digamos, de casuística. Depende mucho del caso en concreto, ¿sí? Okay. Puede decir que es interpretado. Claro, el derecho siempre se interpreta, inclusive, ¿no? Cuando en esta visión legalista, ¿no? El derecho en el que simplemente el juez debe de tomar la ley, ¿no? Y aplicarla como si fuera un robot de una máquina, el juez debe interpretar la ley. O sea, la interpretación va de por medio sí o sí. La diferencia es, pues, ver, ¿no? Realmente lo que importa. O sea, lo que importa, más que la ley al final, ¿no? Es digamos, es la dignidad de la persona, ¿no? Y eso debe ser lo central, lo medular en el pensamiento jurídico. No debe ser el respeto a la ley por el respeto a la ley, o la ley porque es la ley, sino porque
Lo que está por detrás de la ley, lo que procuramos proteger, es finalmente la dignidad humana. Y esa dignidad es muy compleja, muy compleja, y la única manera como nos podemos acercar a su protección más integral es caso por caso. Entonces, en ese caso, ¿no? hay que ver, ¿no? qué beneficio es el que realmente le espera al menor, ¿no? Respecto a la situación que está viviendo, ¿no? Al contexto que está viviendo. Y te digo, eso es lo interesante, porque al final del día nos obliga a pensar el derecho de una manera compleja, que no nada más tiene que ver con un solo, digamos, con un solo derecho, ¿no? Sino con múltiples, porque también está la libertad, ¿no? De los padres a crear un hijo, ¿no? A ser padres. También está la libertad, naturalmente, por ejemplo, del niño al acceso a la salud, del acceso a la educación, ¿sí? No se trata nada más de un solo derecho, sino son múltiples aspectos jurídicos, por poner algunos, ¿no? Que convergen. Y en este mismo sentido, hemos visto, bueno, se ha dado más el caso de que normalmente la mujer siempre termina con la custodia de los niños. Obviamente empezamos por el fundamento biológico, ¿no? A menor edad del niño, mayor dependencia de la madre. Pero en este sentido, ¿crees que está abriéndose como una brecha para que sea indiscriminativo en este sentido con quién debe de permanecer el niño? Pues debería serlo, es decir, en el sentido de que las normas deberían, y la aplicación de las normas debería permitir un mayor involucramiento por parte del padre, ¿no? En un principio debería ser así, porque al final del día los dos son los procreadores, ¿no? O inclusive, ¿no? En un supuesto, ¿no? Donde se pueda, digamos, hablar como tal legalmente, ¿no? De una maternidad subrogada, pues bueno, en fin, las personas que al final del día tengan la obligación de alimentos, ¿no? Respecto a esa persona menor. Lo que pasa es de que creo que nos afrontamos no solamente un reto legal, sino también, como todo en el derecho, no nada más nos enfrentamos a un reto jurídico en general, y no nada más legal en particular, sino también a un reto sociológico, ¿no? De que, naturalmente, por una parte, ¿no? El niño siempre tiene que estar con la madre, y por otra parte, ¿no? Que el padre se le vea como incapaz de llevar a cabo esa paternidad, pero también que el mismo padre no quiera llevar a cabo esa paternidad. Luego también nos enfrentamos al problema de que eso es algo también, digamos, que puede pasar, ¿no? Que es la alienación parental, ¿no? Hay personas que dicen que es científico esta posición, otras dicen que no. En el feminismo, por ejemplo, no se habla de alienación parental, se habla de violencia vicaria, ¿no? Pero bueno, son múltiples perspectivas de un fenómeno, ¿no? que como que parece estar latente y que sí se toma algunas consideraciones en los juicios, ¿no? El hecho de que un padre, por ejemplo, pues influye en su hijo para hacerse una mala representación de su otro progenitor, ¿no? Sí, en este sentido, ahorita que lo mencionas y decías lo de el niño necesita estar con la madre, también como de alguna manera se desvaloriza como el papel del padre en cierto sentido, ¿no? De qué podría o qué herramientas tendría el padre como para tener esta crianza óptima en algún sentido, que se da por hecho que la madre sería la única que la podría proporcionar. Por otro sentido también está el hecho de que socialmente pues el hombre es proveedor al final de cuentas, ¿no? Y en una circunstancia de separaciones en una pareja también se encuentra pues la divergencia de que muchas veces la mujer se queda con sus familiares, con sus papás, con su núcleo familiar, y el hombre por otra parte pues a veces tiene que emigrar a otros lugares a trabajar y está prácticamente solo, y por algún motivo termina esto influyendo en cómo se relaciona con su hijo, ¿no? Y merma mucho la calidad de la relación, porque muchas veces el mismo padre pues no tiene el acceso tan dado a convivir con sus hijos, por lo que mencionas, la alienación parental, que también, por ejemplo, en psicología también se habla de alienación parental antes de violencia vicaria, que como lo mencionas en la ideología feminista, ¿no? Y esta alienación parental, pues muchas veces se termina dando por la madre, porque por algún conflicto no resuelto entre los progenitores, termina más influyendo tu papá no te quiere, no le importa, no hace nada por verte, y esto termina siendo un factor a la hora de que el padre se quiera relacionar con su hijo, pero socialmente no se le da como que ese visto oye, pues el hombre sufre de este tipo de violencia, ¿no?
Sí, yo creo que, por ejemplo, ¿no? Un cambio que se hizo naturalmente a este respecto, bueno, o que tiene que ver, ¿no? Sobre todo es con el hecho de que, por ejemplo, en la ley laboral se empezó ya a dar desde hace unos años determinado tiempo, ¿no? Para que el padre también participe cuando nace el niño, ¿no? En la crianza del niño. No obstante, el tiempo que se le da para ejercer esta paternidad en su trabajo, ¿no? Pues naturalmente es muy limitado, ¿no? Ahí sí sería, si realmente estamos interesados, ¿no? Si realmente hay un interés, perdón, en cambiar estas cosas, pues hay que empezar, ¿no? Por ser más conscientes en este tipo de situaciones, ¿no? Procurar que los tiempos de convivencia sean más amplios, por una parte, pero también, ¿no? La cuestión, y eso sí no se puede cambiar, digamos, tan fácil por leyes, la cuestión esta sociológica, ¿no? De la implementación, digamos así, que es tan común en nuestra sociedad, ¿no? De que el padre debe ser proveedor y que la madre debe ser la que debe resguardar, ¿no? La que debe maternar obligatoriamente al niño. Se trata más bien de cambios que se deben dar dentro de las subjetividades, ¿no? Como cultural prácticamente. Sí, y son también decisiones que nosotros asumimos, ¿no? Es decir, la subjetividad de maternar o de paternar son cuestiones que hacemos en base a nuestras ideologías personales y pues la ley difícilmente nos puede hacer cambiar esas cosas, ¿no? No se trata de implementar una tiranía, digamos, un régimen del terror, ¿no? Donde te dé miedo inclusive pues, agarrar a un niño, porque no vaya a ser que lo vayas a paternar o maternar, ¿no? Cuando no te corresponde. Simplemente se trata de ser conscientes, y esto más bien tiene que ver con lo ético, con lo moral, con el plano ético-moral que con el plano jurídico, ¿no? En la manera de cómo nuestras subjetividades se construyen y cómo nos relacionamos en esas subjetividades con los demás, ¿no? Si yo, por ejemplo, pues, adopto, ¿no? Una posición masculinista muy cerrada o una posición femenina muy cerrada, pues naturalmente voy a tener que afrontarme a ciertas consecuencias, ¿no? Al final del día, que van a terminar afectando, quizás de manera no tan positiva, al menor, ¿no? Igual estas dinámicas se dan como por natural, ¿no? Porque, por ejemplo, el hecho de que en la mayoría de los casos sería incorrecto de mi parte tratar de evidenciar lo contrario. El hecho de que la madre decida, ¿sabes qué? Yo me voy a trabajar y tú como padre quédate a cuidar a los hijos, ¿no? Es algo que se da por hecho que es al revés siempre. La mayoría de las veces al hombre ni siquiera se le pregunta, oye, ¿quieres involucrarte más en el cuidado de tus hijos? Y en cambio, ahorita que las mujeres están más en el mercado laboral, la mujer sale a trabajar y se hace cargo de la parte económica de llevar el hogar, ¿no? O sea, no se tiene como a nivel social esta consideración sobre el hombre, simplemente se da por hecho que el hombre como que no le interesaría tanto la convivencia con sus hijos y le interesaría más salir a trabajar o deslindarse por completo de las tareas domésticas. Sí, yo creo que en este sentido la comunicación tiene un rol fundamental, importante, ¿no? Y creo que en ese sentido también otra disciplina como la psicología, ¿no? La psicología clínica, en específico la conductual, ha tenido grandes avances, ¿no? Entonces, este tipo de nuevas, digamos, no tendencias, sino pues ya, yo podría decir algo, digamos, tan común, el derecho, ¿no? A la salud mental, que se ha, digamos, expandido en nuestra sociedad, es algo de lo cual debemos de agarrar provecho, ¿no? Debemos de tomar provecho. ¿Por qué? Porque muchos de estos problemas muchas veces se pueden resolver comunicándonos, teniendo una perspectiva de apertura ante la otra persona, y creo que en este caso la psicología ofrece mejores métodos y mejores herramientas que el derecho mismo, ¿no? Para cambiar esas subjetividades parece más útil la psicología que en este caso el derecho. No estoy diciendo naturalmente que a todo mundo, ¿no? tenga que ir por lo menos una vez al psicólogo, pero deberían. Es una buena herramienta, ¿sí? Pero bueno, a lo que voy es de que es más benéfico esta herramienta que fíjate, ese comentario que hace sobre distinguir a veces que las herramientas para solucionar un tipo de conflicto
se encuentran en otros lados que Exacto. necesariamente en ejercer los derechos o ir a demandas, ¿no? En este sentido, yo concuerdo mucho con ese punto, porque me ha tocado ver que hay unos casos en los que los padres, lo único que pelea es pelea de egos, o sea, literalmente están peleando por ver quién se chinga al otro, y se les olvida que hay un niño de por medio, 2 o 3, ¿sí me entiendes? Y en este sentido, una apertura al diálogo real habría de funcionar más antes que lo legal, porque lo legal termina al final de cuentas, los hijos se quedan con la mamá y luego la mamá empieza a decir, no, es que tu papá es esto, tu papá es aquello, y crea más conflicto en vez de solucionarlo, ¿no? Exacto. Me gustaría hacerte otra pregunta. ¿Qué papel consideras que tiene el Estado en la protección y promoción de los derechos de la mujer y el niño? A ver, ¿me lo podrías repetir? Sí, claro. ¿Cuál es el papel que tú consideras del Estado en la protección y promoción de los derechos de la mujer y el niño? Pues yo pienso que, sobre todo en el caso del niño, por ser una población vulnerable o un sector de la población vulnerable, sobre todo es eso, ¿no? Como procurar afianzar el verdadero ejercicio de sus derechos. Porque en el derecho también, hasta hace muy recientemente, bueno, se consideraba básicamente que los niños, por ser menores de edad, no tenían la capacidad, se les considera que tienen la capacidad de goce, pero la capacidad de ejercicio muchas veces se la considera que la tiene limitada. Y esto llevó a una tendencia, digamos así, en el ámbito público, a que hubiera siempre alguien que tuviera, naturalmente, el poder por decidir por ellos, ¿no? Y digo, es pertinente, ¿no? Que haya alguien que tome ciertas decisiones, pero no todas. Al niño se le debe, naturalmente, de respetar, porque es una persona como cualquier otra, así como un enfermo, como una persona naturalmente mayor de edad. Se le debe respetar su libertad para decidir cosas, naturalmente, que le tocan personalmente, ¿no? Profundamente a él. Y me parece que es una posición ética y jurídica al mismo tiempo el respetar la autonomía, ¿no? La autonomía del infante, ¿no? Y me parece que en este caso sí vamos avanzando un poco más, tanto social como jurídicamente. Respecto a la mujer, yo diría que el rol del Estado se ha manifestado sobre todo en protegerla de determinados delitos, ¿no? Y determinadas delitos, felonías o agresiones que sufre en su condición de ser mujer, normalmente, como puede ser naturalmente el acoso, ¿no? En las calles, o naturalmente las violencias, las múltiples violencias sexuales que puede sufrir. Pero bueno, son cuestiones como, digamos, muy específicas, o la cuestión de la desaparición forzada, pero bueno, son, sobre todo en la cuestión de violencias sexuales, son cuestiones que tocan muy específicamente a las mujeres, ¿no? Y que bueno, es un tema muy complejo, porque al final del día el Estado, sobre todo aquí en México, ¿no? Que es un país muy grande y que también, pues, el actuar de la autoridad, pues, no es tan eficiente ni tan eficaz por múltiples razones, ¿no? La corrupción, una de ellas, o simplemente la falta de recursos, o una formación correcta de los elementos administrativos, o de los elementos de seguridad, o de cualquier elemento gubernamental, pues bueno, ha llevado a determinadas cuestiones, ¿no? Indeseables en nuestra sociedad. Brincando un poco a este estrato de la violencia hacia la mujer, ¿cómo el derecho ve lo que se llama violencia de género? Pues hay una ley en específico que se hizo, ¿no? No se hizo en este sexenio, ya tiene unos años operando, y se hizo con el fin de, naturalmente, evitar que las mujeres tuvieran una vida inmersa en la violencia, ¿no? Una vida de violencia. Básicamente, esta violencia de género, pues digamos, que se ve naturalmente como una violencia que existe entre los géneros, digamos, por el simple hecho de serlo, pero que finalmente en el ámbito público se termina viendo más bien, y las políticas públicas se terminan más bien dirigiendo a la violencia que sufren las mujeres. Naturalmente hay determinados sesgos, por ejemplo, pues esta violencia que se hace a las mujeres es una violencia que ejercen los hombres naturalmente, no es una tendencia. Más que algo que esté inscrito como tal en la ley, se trata de una tendencia de la visión pública, ¿no? Entonces es una violencia que ejercen los hombres contra las mujeres. Pero bueno,
aquí en México esa tendencia no ha tenido tanto éxito como en otros países, ¿no? Como en España, por ejemplo, donde explícitamente la ley se menciona eso. Hasta se pena diferente, ¿no? Sí. El acto de violencia de un hombre a una mujer que de una mujer a un hombre. Y se ejerce diferente, pero esa es otra jurisdicción y son otras leyes. Aquí en México, pues bueno, lo que sí ha habido, ¿no? La tendencia que sí ha seguido es naturalmente crear oficinas especiales o digamos despachos especiales en instituciones para tratar la cuestión de la igualdad de las mujeres. Y esta cuestión de la igualdad tiene que ver no solamente con el hecho de las violencias sexuales que sufren, por ejemplo, en el ámbito del trabajo, sino también con las cuestiones de igualdad, ¿no? por salario, por oportunidades, etcétera, etcétera, que sufren las mujeres. Porque aquí hay que rescatar algo, ¿no? Una de las principales diferencias en el desarrollo, por ejemplo, laboral de las mujeres es naturalmente el embarazo, ¿no? Muchas empresas, muchas instituciones prefieren muchas veces, pues, no solamente algunas no contratar a mujeres embarazadas, sino quizás algunas veces no dan puestos que sean tan flexibles para este tipo de mujeres que están maternando o que están embarazadas, ¿no? Y eso pone en desproporción económica, ¿no? A unos contra otros, porque finalmente un hombre o una mujer, ¿no? que no tiene hijos o que simplemente, ¿no? En el caso de los hombres, no está embarazado, que no tiene esa dependencia, ¿no? Porque también esta visión de la dependencia se ve más afianzada respecto a las mujeres que respecto a los hombres, de la relación con los hijos, a lo que me refiero. Entonces, normalmente los grandes puestos que requieren muchas horas de trabajo, ¿va? Y que por lo tanto muchas veces, no siempre, ¿va? Pero muchas veces tienen repercusiones económicas gratas para las personas que lo ejercen, pues bueno, terminan siendo más bien para hombres que para mujeres, ¿no? Y sería por este mismo caso, ¿no? De la dependencia de los hijos. Y es más que nada, ahora sí que es como una cuestión laboral, literalmente de los empleadores, que en este caso no hay esta apertura a que haya una clase de sinergia entre ser madre, ser padre y ser trabajador. Porque al final de cuentas, pues también como estamos inmersos en un sistema que su única finalidad es generar, entonces los individuos y su parte relacionada con su propio entorno, pues prácticamente pasa a segundo plano. Y en este caso es elegir entre soy madre, o es más donde se ve, ¿no? En el caso de soy madre o soy trabajadora. Y si soy trabajadora tengo medio turno en el trabajo, equivale a menos salario. Y luego al mismo tiempo lo que hablan de la doble jornada. Llego a mi casa y todavía tengo que aventarme el jale de pues, ser ama de casa, ¿no? Sí. Y eso también hay repercusiones económicas para la mujer y físicas, porque al final de cuentas es un desgaste tanto emocional, mental, como físico de su cuerpo, ¿no? Y en este otro sentido, pues el hombre se termina viendo beneficiado en este sentido. Pero como tú bien lo mencionas, los puestos de trabajo a veces requieren más disposición laboral que social, en el sentido estricto de la palabra, por lo que hay a veces mejor remuneración económica en esa parte. A eso hay que agregar el hecho, y hay que agregar un factor, ¿no? O sea, actualmente las mujeres que se pueden ver favorecidas naturalmente por empleos que demandan determinado trabajo y que sean bien remunerados, son normalmente mujeres o que nacen en un contexto social que les favorece, familias que tienen determinada cantidad de recursos o que tienen una determinada posición, ¿no? de avanzada en cuestión de jerarquía social, ¿no? Dentro de la sociedad, o también mujeres universitarias, ¿no? Y que finalmente termina funcionando, ¿no? como un trampolín para ellas. Y que esto no pasa naturalmente con las mujeres que no pueden ingresar a la universidad o que simplemente están atoradas, ¿no? Digamos, en las diversas jerarquías sociales, ¿no? Digamos, al fondo, ¿no? Y esto es particularmente desventajoso para ellos, ¿no? Esto es como un poco complejo porque al mismo tiempo muchas veces el discurso naturalmente de la igualdad, ¿no? De las mujeres en el ámbito empresarial, pues naturalmente se mueve en un ámbito empresarial y universitario, pero que, digamos, su beneficio respecto a las mujeres que no pueden ingresar a esa carrera o esos ámbitos, pues termina siendo muchas veces olvidado. Y esto lo que hace es
digamos, incrementar, ¿no? Esa discrepancia, esa brecha, de la que también muchas veces no se habla entre las nuevas mujeres, ¿no? Entre las que tienen posiciones aventajadas y las que no, ¿no? Digamos que esa situación es muy compleja, muy difícil, y que normalmente su solución va a depender de la colaboración de diferentes factores o agentes sociales, tanto del mundo empresarial como del gobierno y de la sociedad. En este sentido, ahorita que mencionas estas diferencias o desigualdades que se enfrentan las mujeres, no, yo como hombre, no puedo no pensar en nuestras propias adversidades como hombre que tenemos que enfrentar, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita estamos viendo mucho el auge de las mujeres universitarias y prácticamente ya está sobrepasando el número de más mujeres en universidades que hombres dentro de universidades. Y eso también corresponde a lo que decías, el factor social. ¿Dónde naciste? O sea, en la escala social, en la estructura social, ¿cuáles son tus recursos o los de tu familia para impulsar que tengas acceso a la educación? Porque si bien sabemos, lo decías, la mujer ahorita está impulsándose en el ámbito empresarial, pues el hombre termina siendo la carga de los trabajos pesados, y a veces estos mismos hombres que entran en trabajos de mayor rigor físico no tienen ni tuvieron la posibilidad de encaminarse a una carrera universitaria, y muchos que lo tuvieron la terminaron desertando por situaciones externas, ¿no? Tanto familiares como de repente falleció el que era el proveedor y ahora él se convierte en el nuevo proveedor, y esto crea una nueva serie de conflictos que, si no son iguales, van a la par de las desigualdades, ¿no? Que por un lado las mujeres encuentran sus dificultades en la sociedad para prosperar, pero por otro lado los hombres se encuentran con sus propias dificultades para prosperar en la misma sociedad. En este sentido, hablando de las mujeres, ¿cuáles son las principales iniciativas y movimientos feministas en México? Pues bueno, bueno, a ver, primero nada más un comentario a lo que dijiste anteriormente, ¿no? O sea, yo creo que, de todas maneras, el ámbito empresarial sigue siendo un ámbito muy dominado por hombres, ¿no? Pero finalmente, hombres y mujeres que dominan este ámbito y que les va bien, terminan siendo el 1% de la población, es decir, una cantidad ínfima, ¿no? Respecto al estrato poblacional, ¿no? Y realmente, digamos así, las grandes diferencias pues, corresponden, ¿no? Al otro gran porcentaje de la población. Hombres y mujeres, me parece, se las ven negras cuando están, se las ven muy mal, pues, cuando están en los quintiles más bajos, ¿no? de la población. Y me parece que en la situación mexicana actual, pues bueno, me parece que esa es la realidad social mayoritaria a la cual nos afrontamos. No porque la mayoría de la población esté viviendo en extrema pobreza, sino porque la mayoría sí, digamos, la mayoría de la población sí se discute, ¿no? Con una cierta restricción de recursos para el desarrollo de su persona, ¿no? Que al final del día es el rol del Estado. Hace rato tú me preguntabas acerca del rol del Estado respecto a la mujer y al niño. Pues bien, el rol del Estado respecto a la población en general es simplemente poner los medios, ¿no? Razonables para que esa población se desarrolle, y logre alcanzar sus propios fines, ¿no? Digamos, si lo quieres ver de una manera filosófica, simplemente alcancen su felicidad, ¿no? En un sentido utilitarista, ¿sí? Ahora sí, volviendo a la pregunta. Te la repito. Principales iniciativas y movimientos feministas en México. Yo no me atrevería mucho a comentar respecto al feminismo, pero bueno, de lo que sé actualmente, pues bueno, hay básicamente, digamos, muchas sensibilidades, ¿no? Dentro del movimiento feminista. Y es algo muy complejo porque creo que si bien todos los movimientos confluyen en una protección de la mujer, me parece que es una cuestión de que muchas sensibilidades están tan desarrolladas que en el diálogo muchas veces tienden como a no escucharse, ¿no? O sea, así como tienen semejanzas, muchas veces pueden tener fracturas. Me parece reconocible sobre todo el papel que han hecho el movimiento de las mujeres trans, por una parte, en los últimos años, en reivindicar sus derechos,
públicamente, ¿no? Y que cada vez se está haciendo más presente. Pero también naturalmente están las feministas radicales, ¿no? Que sobre todo son las que mayormente dominan en la vida universitaria y en la vida académica, digamos así, del país. Pero también hay naturalmente otro tipo de feminismos que también son importantes a reivindicar, como son los múltiples, digamos, las múltiples actividades tanto socialistas, de feminismos tanto socialistas, ¿no? Como específicamente, ¿no?, anarquistas que ha habido, que ahora sí que tratan de nombrar al Estado no nada más como un Estado patriarcal, sino también un Estado opresor, ¿no? Y que su lucha la llevan a ese frente, ¿no? ¿Qué otro movimiento que también ha sido importante, me parece? Bueno, creo que todos han tenido una importancia relevante en los últimos años, no lo digo por restarle o aumentarle a uno, simplemente por mencionar algunos aquí. Es naturalmente el feminismo liberal, ¿no? Que es el feminismo liberal, es más bien el feminismo que les acomoda o que muchas veces lo encontramos en determinadas élites empresariales y también en ciertas académicas, ¿no? Y que pues tiene otros principios que ahora sí que creo que me parece uno de los feminismos, junto al anarquista, de los más disidentes respecto al radical o las múltiples otras corrientes que hay. Y naturalmente el de los pueblos indígenas, ¿no? Determinados movimientos que mezclan mucho el indigenismo o determinadas ideologías que se mueven más bien respecto al descolonialismo, respecto a la protección de los pueblos indígenas, y que han mezclado muy bien también la cuestión esta del feminismo, como un feminismo decolonial. En este sentido, el feminismo actual, como mencionabas anteriormente, sí encuentra, yo creo que su mayor enemigo en él mismo, el feminismo, ¿no? En esta no apertura al diálogo, como lo mencionabas antes, en cuanto a que a veces las mismas diferencias entre personas feministas y personas no feministas a la hora de entablar un diálogo sobre las problemáticas sociales, sí encuentran cierto muro, cierta pared con la que chocan debido a esta poca apertura al diálogo, ¿no? Lo que considero yo, más que nada, merma que su movimiento sea entendido más que por ellas, por la gente que yo no me considero feminista, ¿verdad? Pero en este sentido a veces sí es como que me gustaría hablar con una persona que se determina feminista, y en este sentido es como no puedes hablar de feminismo porque eres hombre, ¿no? Como que si mi condición biológica impidiera algo en el desarrollo de mis ideas. Entonces, en este sentido yo sí concuerdo con esa parte que tú decías, que el conflicto está en esta poca apertura al diálogo que se da con otras corrientes, no tanto para encontrar confrontamientos, sino para apertura al diálogo, y en este sentido entender como sociedad qué es lo que están buscando ellas y cómo a los demás individuos nos termina afectando, porque todos los movimientos sociales afectan a la población en general, ¿no? Una parte importante es sobre todo entender quiénes son las personas que hablan. O sea, en el sentido pues de que cuando uno está en un diálogo social, uno debe de ser sensible a las necesidades de las otras personas. Y esa sensibilidad debe llevar naturalmente a una buena comprensión, en un buen sentido, ¿no? de lo que nos están pidiendo y de lo que nos están demandando. A lo que voy es de que, si bien hay diferencias naturalmente, y es una problemática interna, el hecho de estas diferencias ideológicas, que no pasa nada más en el feminismo, pasa pues, en todas las, digamos, en todas las ideologías, ¿no? Me parece que en específico a lo que nos acontece hoy, ¿no? Hoy día, a nosotros como también miembros pertenecientes a esta sociedad, es simplemente personas que pertenecen a esta sociedad, es simplemente escuchar, digamos, en el mejor sentido, con principio de caridad, en el mejor sentido posible, las demandas que se nos hacen, que se nos presentan y que se nos hacen ver, ¿no?
Naturalmente hay demandas que pues, son razonables, que se pueden naturalmente atender, y otras que por múltiples razones, no únicamente por una cuestión de privilegio, ¿no? Vamos a poder naturalmente pues, atender, ¿no? Entonces yo diría eso. Creo que un principio que muchas veces olvidamos en el diálogo social es ese, el principio de caridad. Entender lo mejor, ¿no? Entender en el mejor sentido lo que los otros nos dicen. Y esto nos va a permitir tener un diálogo de mejor calidad. Sí, en este caso lo digo sobre todo desde mi punto de vista, o sea, aplicándolo para mí, ¿no? Ajá. Aplicándolo para mí, y una invitación también a las otras personas que nos escuchan. Excelente. En este sentido, siguiendo la corriente un tanto feminista, por decirlo de alguna manera, me gustaría saber jurídicamente o a través del derecho, ¿cómo se encuentra la situación del aborto en México? Pues la legislación es un poco, pues naturalmente lo permite, ¿no? En muchos estados, va progresando, ¿no? A partir de la decisión que tomó la Suprema Corte de Nación, que fue una decisión pues, muy sonada, ¿no? Muy conocida. Yo creo que la cuestión del aborto va a ser algo que, sobre todo, ¿no? Que los códigos penales van a tener que estar trabajando todavía en los siguientes años, y que sobre todo se debe procurar, ¿no? Creo que lo más importante, los efectos penales, ¿no? Me parece que el actuar de un estado carcelario, sea el crimen que sea, no es el adecuado. Actualmente creo que el abarrotamiento de las cárceles es un síntoma, ¿no? También de nuestras deficiencias como sociedad, en el sentido de que todo lo queremos arreglar por medio de la cárcel. Me parece que en el caso del aborto, al igual que por ejemplo muchos otros delitos, no debería reinar naturalmente una pena, ¿no? Por lo menos de privación a la libertad. Entiendo los casos naturalmente en el que el aborto sea inducido por otra persona, porque puede generar no nada más un daño al producto, al feto, sino también un daño a la persona, y pues ahí se pueden fijar otras penas inclusive, ¿no? Diferentes a la pena privativa de la libertad. Pero en general, hablando de las mujeres que naturalmente desean abortar, me parece que la cuestión de decidir cárcel o decidir una pena no me parece una medida correcta, digamos así, en un sentido de derecho penal, ¿no? No creo que debería estar incrustado ahí en el Código Penal. Me parece que hay otras maneras como se pueden entender esos problemas, ¿no? Pues en el sentido naturalmente de que haya una atención médica eficiente, eficaz, que naturalmente las mujeres tengan las condiciones sociales y económicas dignas para su desarrollo, al igual, ¿no? que todo el resto de la población. Ok, siguiendo esta línea que mencionabas de que no todo debería ser penalizado en este sentido, con la privación de la libertad, ¿cuál consideras tú que es el papel de las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos feministas en la lucha de la despenalización del aborto? Pues yo creo que simplemente apoyar a las mujeres. O sea, me parece que el apoyo es fundamental. Apoyo jurídico, apoyo social, apoyo psicológico, si es el caso. También, pues muchas veces hay mujeres que se tienen que ir de su casa, ¿no? Por múltiples razones, por ese acto. Pues bueno, creo que el apoyo económico, social y jurídico en ese ámbito es indispensable. El aborto es una cuestión que, digamos, puede llegar a impactar no solamente a la mujer en sí misma, sino al medio que lo rodea. Y eso puede generar algunos aspectos positivos, ¿no? Porque hay medios sociales donde las aceptan y las apoyan, pero otros donde no, donde puede haber rechazo. Y bueno, sea uno católico o lo que sea, me parece que la aceptación del otro, ¿no? En esas condiciones, digamos, tan pues, psicológicamente, ¿no? Que a una persona la pueden naturalmente echar por debajo, es una responsabilidad moral y ética el acompañar
el acompañarlas, ¿no? Y me parece que las asociaciones civiles pueden tener un buen papel en ese ámbito, ¿no? En el acompañamiento, en el apoyo que pueden dar a esas mujeres. En este sentido, me nace una interrogante. En el producto o el feto, como lo mencionabas ahorita, ¿no debería ser también resguardado por las leyes? ¿O tiene que ser enteramente decisión de la mujer? Dado que prácticamente el cigoto desde el momento uno es vida, entonces no hablamos de que sea potencialmente vida. O sea, podría ser un embarazo que se pueda llevar a cabo o que en algún punto deba ser interrumpido por alguna malformidad o por riesgo a la muerte de la mujer. ¿Habría algún choque ahí entre legalizar el aborto y preservar la vida? No creo que esa sea la cuestión en la tendencia jurídica actual. Y pues naturalmente en la moral ni en la ética, por lo menos de esta nueva ética y moral laica, ¿no? Laica en el sentido pues de el laicismo reinante en nuestra sociedad, no creo que esa sea la cuestión. No obstante, hay que cuidar determinadas cosas, ¿no? Sobre todo el aspecto de la eugenesia. Porque la eugenesia sí pareciera ser un límite sobre todo moral, ético y moral. Ahorita no se percibe como un límite jurídico, pero sí uno moral y uno ético, porque nos remite pues a esa famosa selección intencional, ¿no? Hacia una, digamos, comunidad perfecta, ¿no? Y eso pues nos trae ahora sí como en el inconsciente determinadas cosas de las cuales quisiéramos olvidarnos, ¿no? Sobre todo en el ideario occidental, pues la cuestión está del nazismo, ¿no? La eugenesia, bueno, si alguien se hizo famoso por la eugenesia fue naturalmente la ideología nazi, ¿no? Y actualmente, de hecho, en Europa, por ejemplo, ¿no? Esta situación pasa con el síndrome de Down, ¿no? El síndrome de Down en Europa, por ejemplo, ya está a punto, hay muy pocas personas que ya nacen porque muchas mujeres abortan producto, ¿no? Antes, naturalmente, de que nazcan, ¿no? Cuando se enteran, naturalmente, que tiene síndrome de Down, porque por diversas pruebas, durante el parto uno se puede dar cuenta si viene o no con síndrome de Down. Ahora, naturalmente, esto no es justificación, naturalmente, para imponer, ¿no? Penas fuertes, graves o penas de cualquier tipo a las mujeres que abortan. Claro que no es justificación. Pero digamos que, nuevamente, este movimiento de la eugenesia, por lo menos en la actualidad, es un límite que más bien se debe de pensar y se debe reflexionar desde el punto de vista filosófico práctico, ¿no? Desde la ética, desde la moral, antes que del derecho, ¿no? Porque nuevamente creo que se trata más bien con una cuestión de subjetividad, es decir, de nosotros como sujetos, cómo nos vemos y qué es lo que queremos, ¿no? Antes que en las leyes. Ok, entrando un poco allá a los temas filosóficos de lo que es el canal. En el derecho mexicano, y tú principalmente, ¿cómo consideras al ser libre? Bueno, el ser libre, digamos que jurídicamente es una persona que tiene derechos, ¿no? Que tiene derechos y que tiene obligaciones. Para mí la libertad tiene que ver, así a grandes rasgos, con tener capacidad de poder ejercerlos según los intereses de uno, ¿no? La libertad se convierte pues, básicamente en poder hacer lo que yo quiera, siempre y cuando no haga daño a los demás, siempre y cuando, pues naturalmente, no viole ninguna norma jurídica, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver al daño a la dignidad de los otros. O sea, mientras no transgredas a otro, puedes ejercer tu derecho a la libertad, ¿no? Sí. Y en este sentido, pues aplica lo mismo en la libertad de la libre expresión, ¿no? Porque lo pregunto en este sentido de que ahora que se quiere introducir el mal llamado lenguaje inclusivo con alteración de la gramática, poniendo la X, la E en el lenguaje, ahí entramos en una cuestión de que si se legisla, obligaría a los individuos a manifestarse de manera lingüística de determinada forma antes de que quiera manifestarse como él quisiera, ¿no? En este caso, obligarlo a decir todex o todes.
en vez de todos, ahí en algún sentido yo encuentro cierto daño a la libertad del individuo, ¿no? Porque necesariamente no el lenguaje tendría que ser lascivo hacia otros, pero aquí también entraría como que esta parte individual de qué tanto el individuo interpreta que el lenguaje es lascivo para sí mismo, ¿no? Entonces por eso preguntaba lo de la libertad. En otro sentido, y más filosóficamente hablando, ¿cómo consideras a la conciencia? Pues la conciencia es lo que nos permite diferenciar, ¿no? en un presente las cosas, ¿no? Yo pienso que una cuestión inherente a la conciencia es la diferenciación. Saber qué es qué y dónde está, ¿no? El qué, el dónde, el cómo, el por qué, ¿no? Identificar todo eso. Entre más sea, digamos, específicas las preguntas, entre más específicas sean los cuestionamientos, digamos, mayor la conciencia es o más se presente, digamos, ¿no? Y en su variante, la conciencia sin ese, que es como más la conciencia moral, ¿tú crees que implica más en el ámbito jurídico? Pues claro, hay una relación entre moral y derecho, ¿no? Y yo creo que, digamos que la conciencia moral tiene más bien un actuar dentro de las sociedades y dentro de la persona, ¿no? Que finalmente puede ser regulado jurídicamente, pero de una manera, digamos así, en hechos muy concretos y de manera muy general, ¿no? O es de manera muy general o en hechos muy concretos, ¿no? Entonces, normalmente el derecho, digamos, refleja, ¿no? Ciertos aspectos morales, no es que sea un reflejo exacto, no es que sea un reflejo entero de nuestra sociedad, sino que refleja ciertas cosas, ¿no? Porque más bien el derecho es un reflejo moral de las personas que lo hacen, ¿no? Que escriben las normas o que escriben naturalmente lo que llamamos derecho. Pero sobre todo es un reflejo de algunos aspectos, ¿no? de nuestra sociedad, de la manera como moralmente nosotros pensamos que debería ser nuestra conducta. En este sentido, ¿crees que el derecho normaliza las cosas en la sociedad? A través de que se legislen, nosotros lo pasamos y lo fraguamos al ámbito de, esto es normal porque está en la Constitución. Puede ayudar, pero no siempre. Hay una simple diferencia entre la moral, bueno, hay personas que hacen diferencia entre moral y ética, otros que no, pero digamos, hay un ámbito específico, ¿no? Entre la filosofía práctica del sujeto y naturalmente el derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque en la ética y en la moral hay muchos principios que no siempre concuerdan con los principios o los valores que existen dentro del derecho. Lo que importa finalmente en el derecho, el principio fundamental, es naturalmente la justicia, ¿no? Y la justicia naturalmente en un contexto de la protección, ¿no? Ya te lo decía, de la dignidad humana. Pero en el campo de la ética y de la moral hay muchísimos valores, ¿no? Que pueden ocupar múltiples rangos y es más caótico que el derecho. El derecho se procura que sea un poco más estratificado, más organizado, porque al final del día, lo que te decía, o sea, se procura, tiene consecuencias o puede tener consecuencias sobre nuestra libertad, sobre nuestra persona y sobre nuestro patrimonio, ¿va? Entonces, por eso es que se hace de una manera como más estratificado, más jerarquizado, es un poco más rígido, porque siendo más rígido se vuelve más previsible, ¿va? Y la moral de uno, pues uno la acomoda como uno mejor interés le vea, porque la condición de cada persona es distinta, ¿sí? Y esa moral o esos principios éticos los tratamos de aplicar a nuestras condiciones de vida. El día de hoy puedo tener determinada perspectiva moral o ética acerca de las cosas, pero bien el día de mañana, por ejemplo, me vuelvo millonario o me vuelvo pobre, ¿no? Y esto naturalmente va a condicionar la manera como moralmente veo las cosas, ¿no? En este sentido, ¿tú crees que el individuo tiene un gran papel a la hora de que las leyes se puedan pasar a un plano en el que ya sean decretadas?
O sea, por ejemplo, en los movimientos sociales, independientemente de cualquiera que sea, ¿crees que los individuos puedan alterar su propia constitución, sus propios derechos? Claro, claro, o sea, siempre todas las grandes leyes y grandes reformas se encuentran impulsadas por movimientos que son humanos, sociales, y esos movimientos sociales humanos tienen su propia moral y su propia ideología. Pero cuando se integran al sistema jurídico, esas ideologías, digamos que se van a temperar, ¿no? Se temperan porque es necesario ponerlo en práctica y es necesario no nada más pasarlo por una Cámara de Diputados, senadores, por un aparato legislativo, sino también por los tribunales y también por el Ejecutivo, ¿no? Las personas que van a aplicar las leyes. Entonces, esto tempera mucho, naturalmente, los efectos de las leyes. Y esto hace también hablar de una propia, al final del día, ética o de una propia moral de la ley, o general, ¿no? Una propia ética o moral del derecho. Hay una ética y una moral propia del derecho que difiere, ¿no? Digamos, nuevamente, puede parecerse a la moral, a la ética social, ¿no? O de una comunidad, pero al final del día difiere, ¿no? A ciertos puntos, ¿no? de ello, ¿no? En nuestra Constitución, por ejemplo, ¿no? Es muy importante la cuestión de la cuestión agraria, la cuestión laboral. Sin embargo, a la hora de la hora, en el trabajo, pues vemos de que hay veces en que se respeta, otras veces no, ¿sí? Hay veces en que los trabajadores son pagados adecuadamente, otras veces no se les dan todas las prestaciones. Entonces, hay estas diferencias. O sea, del hecho ¿cómo se dice? Del hecho al trecho. De muchos trechos, ahora sí. Bueno, no sé. Del dicho al hecho. Del dicho al hecho hay mucho brecho. Ajá. Y en este otro sentido, ¿qué tanto recomendarías tú a los individuos de la sociedad entender sus propios derechos? Pues es fundamental, ¿no? Es fundamental. Hay que entender nada más una cosa, yo diría que es importante y que muchas veces no le prestamos mucha atención. Ningún derecho es absoluto, ¿sí? O sea, los derechos tratan de definir la dignidad humana, sobre todo hablando de los derechos humanos. Tratan de definir qué es eso la dignidad humana, que lo que te decía es muy complejo y depende de cada sociedad, depende de cada momento histórico, depende de las instituciones, depende de muchas variables. Que no es nada más simplemente decir tengo derecho a la libertad o tengo derecho a la igualdad. Es mucho más profundo y más complejo que eso. Y qué bueno que sea más complejo y más profundo que eso. Una parte buena, pero también otra parte mala. Lo bueno es de que cambian las cosas, ¿no? Y cambian nuestras necesidades, y así como cambian las cosas y cambian nuestras necesidades, cambian también la perspectiva que las instituciones tienen sobre nuestros derechos y la noción que también nosotros tenemos sobre nuestros derechos, ¿no? Y malo porque algunas veces esos cambios se pueden tecnificar demasiado, a tal punto que el lenguaje del derecho actualmente es un lenguaje muy técnico y también es como muchas veces muy alejado del lenguaje que tenemos nosotros en el día a día, ¿no? Coloquialmente, ajá. Y esto es una tarea que sobre todo deben de asumir legisladores, juristas, abogados, cualquier persona que se dedique al derecho, de realmente hacer cercano el derecho a las personas. Porque finalmente el derecho se hizo para regular el comportamiento de la sociedad y en principio el derecho debería ser bien comprendido por todo el mundo. Pero no lo es, y no lo es porque hay un sinfín de problemas y para esos problemas la ley, ¿no? ha querido encontrar una solución y es por eso que te digo, o sea, no todas las cuestiones necesitamos someterlas a la ley, porque si todos lo sometemos a la ley, si todos lo sometemos al derecho, finalmente ese mundo se va a tecnificar cada día más y eso puede ir en nuestra contra. ¿Por qué? Porque incrementa muchas veces nuestra ignorancia sobre esas cosas. Sobre ¿no? nuestros derechos. Entonces más vale simplemente abrirse al diálogo, ¿no? Expresar nuestras necesidades, ser asertivos con nuestra comunicación y procurar una buena solución que convenga para las partes involucradas. Por ejemplo, respecto al lenguaje inclusive al que hace rato hablabas, ¿no? Pues bueno, hay que retomar que el hecho de que el lenguaje es una cuestión viva, ¿no? Que se puede modificar. Y bueno, yo no encuentro obstáculo alguno, ¿no? a que se modifique el lenguaje si es que
la gente lo desea así, si es que las personas que lo hablan lo desean así, encuentro naturalmente una limitante a volverlo ley, ¿no? Por esta cuestión de que se puede dar no solamente lugar a abusos, sino también que al final del día es una cuestión como que va a tecnificar demasiado nuestras relaciones sociales de una manera, pienso, innecesaria. Pero bueno, el punto de que se use, que se emplee en la vida diaria, encuentro la razón, ¿no? Y bueno, yo lo respeto. Entiendo también que si a las personas en determinados medios, por ejemplo, no les agrada ese tipo de lenguaje, siempre está la opción, ¿no?, de que el español contiene palabras que tienen una cierta neutralidad. Como por ejemplo, en vez de decir todas, todes, todos, se puede utilizar simplemente la palabra colegas, ¿no? Y sin utilizar el artículo que le precede. Y básicamente pues, se está dando un saludo, ¿no? Se está mencionando a muchas personas sin la necesidad de hacer énfasis en su género. En su género, sí. ¿No? Por este lado, parece ser que el derecho, al igual que la sociedad, van evolucionando como a la par, por decirlo de alguna manera, ¿no? Conforme van habiendo estos cambios sociales, el derecho se va adecuando a estas necesidades de la propia sociedad y va modificándose a sí mismo en este sentido, ¿verdad? Sí, pero la adecuación, digamos que no se da en términos de paz, ¿no? El derecho, claro, el derecho sirve para poner paz, ¿no?, a determinadas cuestiones donde hay conflicto. Pero la misma creación del derecho, históricamente eso se ve de manera clara, la cuestión del derecho se trata de una cuestión de pugnas sociales, ¿no? Entonces, cuando hay conflictos sociales, es cuando es necesario poner una solución. Entonces, cuando se hacen las normas, se hacen las leyes, se interpretan de X o Y manera las leyes o las normas, etcétera, etcétera. O se hace uso, ¿no?, del derecho. Entonces, el derecho, si bien procura una determinada situación de arreglar los conflictos, también hay que entender que el surgimiento de ese mismo derecho fue muchas de las veces otro conflicto, ¿no? ¿De dónde surgieron, por ejemplo, el derecho agrario o el derecho laboral, ¿no? Pues de la Revolución Mexicana, y fue un conflicto, pues, finalmente sangriento, ¿no? Uh-huh. Y eso está desde Roma, ¿no? En Roma, pues naturalmente, la creación, ¿no?, de las 12 tablas, en general de muchas de las discusiones romanas, surgieron de conflictos entre patricios y plebeyos. En la Edad Media, muchas de las normas que surgieron también se dieron entre conflictos, sea entre la realeza y la aristocracia u otros actores, ¿no? Y así ha sido históricamente, esa es la tendencia, ¿no? Ok, ya para ir cerrando el filosofando del día de hoy, me gustaría que nos dejaras con una conclusión a todos los espectadores que estén detrás de la pantalla sobre lo que hemos dialogado hoy. Pues bueno, de que no se olviden lo que les dije la última vez, los derechos no son absolutos, la tendencia actual del derecho pues es una tendencia al liberalismo, a pesar pues de la actual administración. La tendencia al liberalismo está presente en otros países y lo más seguro es de que en México en un determinado tiempo nos llegue a tocar, ¿no? Es bastante probable, pues, o yo lo considero bastante probable. También otra cosa importante es de que el derecho surge naturalmente de conflictos, ¿no? Bueno, no naturalmente, sino que es una tendencia histórica que surge de conflictos. Entonces, muchas veces hay que estar como, digamos, al pendiente, ¿no?, de cuáles son las cosas que existen en nuestra sociedad para saber, pues, más o menos cuál es el contexto en el cual nos ubicamos, ¿no? Y también que al final del día una cuestión bien importante es de que recuerden que el derecho pues sirve para proteger la dignidad humana y que al final del día no todas las cosas, ¿no?, se tienen que pasar forzosamente, ¿no? O no siempre la mejor solución es pasarlas por el derecho, ¿no? Muchas veces las soluciones a nuestros problemas pueden estar en otros lugares, vale la pena intentarlo, y siempre velar, ¿no?, por mecanismos para resolver nuestros conflictos que mejor dé, digamos, ganancia, no solamente a mí,
sino a la persona con la cual tengo un conflicto, ¿no? O con la cual puedo tener un conflicto. Porque ganando, no solamente yo, sino ganando las personas que están a mi alrededor, ganamos todos, gana todo el mundo, ¿no? Y entre mejor le vaya a la persona que está al lado mío o alrededor mío, pues también me va a ir bien a mí, ¿no? Entonces, diario es estar a la escucha, estar abiertos a lo que las otras personas nos dicen y no cerrarse en sus propias perspectivas. Excelente. El día de hoy hemos tenido una gran charla, nos encontramos aquí en CUSEA, nos tocó sol, salió mal por lo de allá adentro, pero en general, banda, los invito a que sigan viendo el contenido del canal, sigan alentando este tipo de proyecto para seguir invitando a más gente, como el buen Jorge, que como ven todo lo que nos ha compartido el día de hoy, nos ayuda a entender mejor cómo es el derecho en nuestra sociedad, cómo a veces estas disyuntivas sociales o problemas sociales impulsan el cambio de normas y legislaciones en el derecho, y al mismo tiempo que no todo necesariamente tiene que pasar por ahí. Entonces, si ya no hay nada más que agregar, pues esto sería todo, banda. Nos estamos viendo en el próximo Filosofando. Hasta luego, que estén bien. Gracias.